Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo a esta actividad, este curso que comenzamos el miércoles de docencia en entornos virtuales. Para comenzar esta sesión vamos a tener los saludos de algunas autoridades. Nos acompaña por aquí Luz Ángela Melo, representante de UNICEF en Uruguay. Luz Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me pueden oír? Perfectamente. Bien, pues muchas gracias y gracias por darme el inicio. Quisiera agradecer a Patricia Viera, directora del Consejo de Formación en Educación, a Martín Rebur, director de formación del Plan Ceibal, y a Carmen Beramendi, directora de Flaxo en Uruguay, por estar permitiendo este evento. También felicitar a Carmen Beramendi por haber sido nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo, muy merecido. Y decirles que a pesar de que la mañana hoy es un poco fría y triste, por lo menos en Montevideo, sí es alegre en los corazones, alegre para nosotros en UNICEF por tener esta oportunidad de acompañar este esfuerzo. No sé si ustedes leyeron una columna que yo publiqué en el diario El Observador justamente hoy, hace 8 días, hace una semana, donde damos cuenta de la sistematización que publicamos de reapertura de escuelas en Uruguay, país pionero en la región en la apertura de escuelas y que tiene mucho que enseñar a los países de esta región cuando ellos puedan, logren abrir las escuelas. Las autoridades en esos países están pendientes de abrirlas lo más pronto posible, pero obviamente constreñidas por la situación sanitaria en sus países. Y entonces, pues este país tiene mucho que enseñar en ese sentido, sobre todo lecciones aprendidas, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque no sé si alguien leyó mi humilde columna, pero en esa columna yo rindo homenaje a los docentes de Uruguay, a los y las docentes de Uruguay, porque, porque claro que esto es por los niños y que nuestro mandato es la niñez, pero en la apertura de escuelas, los maestros, las maestras, los docentes y las docentes también en las otras instituciones merecen todo nuestro homenaje. Han hecho esfuerzos increíbles eh, y además en ese sentido, permítame que me estoy demorando un poquito, ¿no? Pero pues quería compartir con ustedes que no sé si ustedes vieron que en ese sentido nosotros además, para ser coherentes con nuestro discurso, buscamos experiencias de profesores y profesoras, de docentes, que pudieran compartir con nosotros para también en este sentido hacerles un homenaje a todos los esfuerzos que ellos y ellas han hecho y siguen haciendo. Y pues este primer curso se enmarca dentro de eso. Uruguay es pionero también en el uso de tecnologías a través del Plan Ceibal. Es un plan conocido en el mundo entero y esto pues ha permitido y permitió el uso de tecnologías, pero también dio sus lecciones que son muy importantes para el mejor aprovechamiento de esas tecnologías, y una de esas lecciones culmina en este primer curso de formación que nosotros apoyamos con tanto cariño, a decir verdad, y que esperamos, si a ustedes les gusta y les parece bien, poder seguirlo apoyando. Así es que paro acá
Les deseo todo el éxito del mundo y muy, muy buena formación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz Ángela, por tus palabras. Vamos a escuchar también ahora a Martín Rebur, gerente de formación de Plan Ceibal. Martín, te damos la palabra, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Realmente es un gusto en esta mañana gris. La virtualidad tiene estas cosas que prepararse el matecito y tener la posibilidad de juntarse a seguir pensando, reflexionando y seguir formándose, la verdad que es un lujo. Voy a ser bien corto, decirles que desde Ceibal es una alegría el poder estar iniciando este proceso de formación. Eh, Cuando desde UNICEF comenzamos en primer término, a pensar, a soñarnos esta instancia, es que identificamos dentro de la crisis, dentro de la emergencia sanitaria, identificamos una oportunidad. Y en verdad quería compartir esto con ustedes porque si bien en un primer momento capaz que a todos nos surgió una suerte de abatimiento, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Pudimos identificar algunas oportunidades, no tanto, no solo, mejor dicho, institucionales, sino algunas cuestiones también personales. Por ejemplo, nos encontramos con la oportunidad que muchos docentes se comenzaron a habilitar a probar, a hacer cosas que tal vez durante mucho tiempo estuvieron, no sé, pensando, no tenemos la formación suficiente, no tengo el tiempo, lo que yo puedo hacer tal vez es, no sé, relativamente pobre, entonces tengo que esperar un poco, estudiar un poco más, formarme un poco más, y por ahí se posponía el tema de comenzar a integrar las tecnologías, de apropiarse de las tecnologías, en pro de poder generar una propuesta más rica, más pertinente, tal vez más fundamentada. Pero esta emergencia sanitaria en verdad hizo bueno, que todos tengamos que salir con lo que teníamos. Tal vez algunos tenían un camino andado, transitado, que les permitía, digamos, generar propuestas que les conformaba más, que podían identificar, digamos, el valor agregado, que podían realmente efectivamente pensar el valor de ese uso pedagógico de las tecnologías, y otros decían, bueno, en verdad estoy probando, en verdad me tengo que animar. Creo que esa primera habilitación es algo fundamental, porque sin esa habilitación, y que este curso va por ese lado, en primero en invitarlos, en invitarlas a que se animen a probar, a que se animen desde la práctica a pensar, a reflexionar sobre el uso de las tecnologías en un sentido pedagógico. Pero el primer paso tiene que ver con eso, con esa habilitación. Habilitación propia, habilitación a trabajar con otros, habilitación a trabajar de forma colaborativa, a reflexionar, ¿por qué no? A ir construyendo una comunidad de práctica entre todos ustedes. Y a la vez, otra oportunidad tuvo que ver con el poder conformar una tríada en el curso que para nosotros es clave, que tiene que ver entre los estudiantes que se están formando y que a la vez es una demanda que veníamos recogiendo también conjuntamente con el Consejo de Formación en Educación, que lo pudimos pensar con UNESCO, que Flaxo luego se une con esta propuesta muy potente y muy rica. Entonces tenemos por un lado la formación inicial, tenemos también, digamos, por otro lado, los docentes de didáctica, aportando a pensar desde la didáctica, tenemos también compañeros y compañeras que son escriptores, que son quienes los reciben en los centros educativos, así que creo que están todos los componentes dados para que realmente este espacio de formación sea un espacio rico, invitarlas a que realmente sea un espacio de intercambio. El espíritu del curso tiene que ver con poder trabajar, con poder pensar con otros, con poder generar una comunidad de práctica. Es decir, aquí en verdad el modelo que subyace de formación tiene que ver con una formación contextualizada, a partir de la práctica, a partir de las necesidades que ustedes identifican y se sienten de alguna manera interpelados cada vez que entran a un aula, cada vez que entran a una institución educativa. Así que invitarlos a eso, a esa primera habilitación personal, de decir, aquí es un ambiente seguro, donde yo puedo intentar, donde yo puedo probar, donde puedo preguntar, donde puedo decir, a mí esto no me sale, o a ver, yo con esto no lo entendí, qué compañero me puede ayudar, poder identificar rutas, de eso se trata las comunidades de práctica,
entornos también personales de aprendizaje tienen que ver con poder identificar en una comunidad quién es fuerte en qué, dónde están las fortalezas, y saber ir a buscarlos y trabajar de forma conjunta. Así que decirles que estamos profundamente contentos, alegres con esta propuesta. Es una propuesta hecha a medida, así que es un lujo que nos podemos dar. Es un lujo también que nos podemos dar en esta alianza entre el Consejo de Formación en Educación, UNESCO, Flaxo y Plan Ceibal, organizaciones con trayectoria, organizaciones que ponen a disposición una serie de técnicos, de equipos. Así que decirles, al igual que dijo Luz desde UNESCO, que bueno, que en verdad nuestra intención es que si este curso tenemos una buena evaluación, tenemos una buena experiencia de trabajo, con seguridad haya cosas para ajustar, pero si en buena medida esto sale bien, la intención es que, bueno, que esta instancia se siga repitiendo, se siga ofreciendo, y siempre desde esta lógica, ¿no? Con diferentes actores. Actores dentro de la formación curricular, profesores de didáctica, los propios estudiantes de formación docente, y los colegas adscriptores que reciben a los estudiantes en las instituciones educativas. Así que bueno, una alegría enorme, y que lo mejor en este curso, y bueno, y cuenten con nosotros para seguir avanzando y trabajando conjuntamente con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a darle ahora la palabra a Carmen Meramendi, directora de Flaxo Uruguay. Carmen, te escuchamos. Bueno, buenos días. También una alegría introducir un poquito de luz en medio de una mañana gris. Nos parece que también esto habla de la oportunidad de no tener que andar trasladándonos con paraguas, mojándonos. También este esfuerzo conjunto entre el Centro de Formación en Educación, entre Flaxo, Ceibal, y el apoyo permanente de UNICEF para lograr que efectivamente niñas y niños puedan trabajar con docentes que estén aprendiendo a trabajar en entornos virtuales, nos parece un gran desafío de articulación interinstitucional, nos parece realmente una buena noticia en la mañana de hoy. En realidad están presentes, como bien han mencionado los anteriores, profesores adscriptores, estudiantes de práctica, docentes de didáctica, también docentes orientadores, orientadores tecnológicos del Centro de Formación en Educación. Todo eso ha conformado un entramado que hace posible que hoy estemos aquí, y nos toca la responsabilidad desde Flaxo, por la experiencia que tenemos acumulada también en formación en entornos virtuales, el poder aportar nuestro grano de arena a esta construcción colectiva y a este entramado interinstitucional. Entonces, decirles que más allá de todo lo que se ha señalado, agradezco mucho además las palabras iniciales de Luz por UNICEF, más allá de todo esto que se ha señalado de ventajas que tiene este tipo de formación, somos conscientes también desde Flaxo que trae aparejado también otros desafíos personales y colectivos, que tienen que ver fundamentalmente con cómo en cada casa donde estamos lograr también, yo diría, la negociación necesaria que permita que en este caso muchas mujeres y muchos docentes varones también, pero en el caso de las mujeres esto es como muy claro, puedan articular la actividad esta de formación permanente con sus vidas cotidianas. Sabemos que esto no es sencillo, no, si bien nos parece que es un gran desafío esto de trabajar en entornos virtuales, sabemos que no podemos idealizar las situaciones distintas que seguramente compartimos en nuestras vidas y que requieren de todos nosotros y de todas nosotras este esfuerzo por la corresponsabilidad en lo doméstico que permita en la vida familiar hacer posible que nos formemos y que generemos espacios desde nuestras casas que nos permitan hacer esto, articulando la vida familiar con la vida profesional. Yo diría que la pandemia nos ha enseñado que este es un gran desafío y es una gran enseñanza para adelante, ¿verdad? Entonces, de los tantos aprendizajes que nos va a dejar, algunos seguramente hoy impensables, otros impensables en términos de cómo poder medirlo, pero bueno, yo la verdad que lo que estoy es como muy contenta. Contamos en Flaxo con un equipo de hace muchos años, encabezado por José Miguel García, bueno, con la participación de Sofía García, que
y de otros tutores y tutoras que han hecho un esfuerzo permanente por tratar de contribuir a esto de aprender en este tipo de entornos virtuales. Y bueno, y lo que tenemos es para aportar nuestra experiencia, nuestras ganas y nuestra convicción de que, un poco lo que decía Luz, el centro puesto en los niños y en las niñas y adolescentes, que son el sentido de lo que hacemos. El centro colocado en ellos, me parece, y en ellas, es siempre nuestra mira, nuestro esfuerzo, y bueno, y para ahí vamos. Así que muchas gracias a todos, a Martín, a Luz, a Ángela, a todos los que están participando directamente de este momento de lanzamiento del curso, al Centro de Formación en Educación también, y bueno, y desearles unas muy buenas jornadas, y esto que decía Martín me pareció como clave también, que lo sientan como un espacio realmente habilitador de verdad. Así que al CEIBAL también un agradecimiento por esta articulación, que pensamos que puede llegar a potenciar cuestiones futuras de este tipo, y bueno, y especialmente también el esfuerzo que está haciendo UNICEF de volver a contribuir, a ayudar a que en el Uruguay, en cada acción que hagamos, coloquemos las niñas y los niños en el centro. Así que hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Me decía recién Martín Rebur que había cometido una errata en su discurso. Martín dijo UNESCO en lugar de UNICEF, sí, todos vimos ahí, pero bueno, cosas que pasan. Luz Ángela, ahí está, ahí me pedía Martín que te llevara las disculpas del caso. Bueno, vamos a comenzar ahora entonces presentando brevemente lo que es la propuesta, para luego pasar a la actividad propiamente dicha. Hoy nos acompañan María Teresa Lugo y Ana Soncino desde Argentina, así que les voy a compartir ahora la pantalla. Tenemos algunas cuestiones para compartirles de lo que es la formación. Esta propuesta, como bueno, ya todos saben, es una iniciativa conjunta de UNICEF Uruguay, CEIBAL y el Consejo de Formación en Educación, y el diseño y desarrollo está a cargo de Flaxo Uruguay. El objetivo general es fortalecer el desarrollo profesional de docentes de didáctica, escritores, docentes en formación, en cuanto a saberes y prácticas en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación de actividades educativas en entornos virtuales. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una modalidad en línea, con 2 meses de actividades a través de la plataforma CREA del CFE, donde la gran mayoría de ustedes ya ha accedido. Vamos a tener 3 módulos que duran 2 semanas cada uno, además de este módulo 0 inicial en el que estamos transitando ahora, o sea, el módulo 1 va a comenzar el próximo miércoles, y cada uno va a tener un evento sincrónico asociado. En este momento, el miércoles, vamos a comenzar el módulo de planificación, y por eso hoy tenemos aquí a María Teresa Lugo y Ana Soncino, que vamos a trabajar con ellas sobre ese tema. Vamos a tener también un proyecto transversal que ustedes van a implementar en la práctica, en esos grupos en los que se inscribieron. Van a diseñar una actividad que van a llevar a cabo en su propia práctica. Todo esto prevé una carga horaria total de 75 horas, que son 5 créditos de CFE, y van a tener el acompañamiento permanente de un tutor o una tutora asociada a ustedes, para que ustedes puedan tener de referencia. Ahora se los vamos a presentar. ¿Cuál es el programa? Tenemos ahora lo que estamos transitando, el módulo 0, primeros pasos, ustedes se están presentando, conociendo el entorno. En el módulo 1 vamos a trabajar en introducción a la planificación, el puntapié inicial es esta conferencia. En el módulo 2 vamos a trabajar diseño de actividades en línea, durante 2 semanas también en la plataforma, y vamos a tener una videoconferencia con Valeria Odetti. En el módulo 3 vamos a trabajar evaluación y retroalimentación, y vamos a tener también una videoconferencia con Pablo Bongiovanni. Luego vamos a tener un módulo de actividades finales, donde ustedes van a poder entregar ese trabajo final práctico que ustedes hicieron, y además en paralelo vamos a tener un módulo transversal. Ahora les vamos a contar sobre eso.
Fechas importantes, ustedes las tienen en plataforma. Ahora estamos iniciando. Los sincrónicos, los próximos van a ser el 17 de octubre, el 31 de octubre, siempre de 10 a 12 horas a través de esta plataforma Zoom. Vamos a cerrar el curso el 25 de noviembre. La cursada termina en realidad un poco antes, pero ustedes van a tener unas semanas para poder hacer las actividades finales. Esto lo tienen en detalle en plataforma. Como la mayoría de ustedes ya ha ingresado, en la plataforma van a encontrar la carpeta de Iniciando el Recorrido, que ustedes ahí van a tener el programa, las fechas importantes, les recomendamos que lo lean. Y luego van a tener carpetas abajo con los distintos módulos que se van a ir habilitando. Aquí les presentamos siempre las actividades próximas, y lo que está próximo a vencer, en este caso es el foro de presentación. Como les decíamos, tenemos las distintas carpetas que les van a ir apareciendo a ustedes allí. Y dentro de cada carpeta ustedes van a encontrar siempre una página con las actividades que se espera que ustedes hagan en el módulo y las fechas correspondientes. Van a encontrar un recurso con la clase. Este recurso es una especie de presentación introductoria donde se van a abordar los principales conceptos y van a tener la bibliografía, que se divide en bibliografía básica u obligatoria y bibliografía de profundización, que es lo que se espera que ustedes lean, vean, porque a veces son videos, no se leen, durante esas 2 semanas. Y van a tener una actividad. Estas actividades, si son en foros, siempre van a estar separadas por esas grupalidades. Ustedes vieron que los organizamos dentro de, más allá de los equipos en los que ustedes se inscribieron, de esos grupos, organizamos para que cada tutor o tutora pueda acompañar a una cantidad de participantes, que pueda ir acompañando su proceso. Van a ver que van a tener ya la comunicación con ellos. El proyecto práctico va a ser una actividad en equipo en base a los grupos en los que ustedes se inscribieron. Hay algunos grupos que son muy grandes de inscripción, entonces van a tener que dividirse entre ustedes, se los comento ahora porque ya se pueden ir organizando, con un máximo de 6 participantes por equipo de trabajo. Durante el módulo 2 les vamos a proponer que diseñen la actividad. Durante el módulo 3 vamos a hacer una instancia de retroalimentación entre pares, o sea que ustedes van a poder, en base a pautas específicas y a ejemplos que vamos a trabajar, van a poder brindarle retroalimentación a otros colegas que diseñaron sus actividades. Eso les va a servir también para ustedes poder ver otras propuestas y también revisar su propia actividad. Y luego van a tener en las actividades finales el tiempo para hacer la versión final de ese proyecto. El módulo transversal que ustedes van a tener que cursar, recuerdan que les comentamos que además de esta cursada que vamos a ir haciendo, en paralelo ustedes van a cursar un módulo transversal, tienen la lista en el programa, la pueden ver, estos son los cursos. Les vamos a habilitar la semana que viene un formulario para que ustedes se puedan inscribir al curso que prefieran. Hay algunos cursos que van a estar empezando a principios de octubre, otros más a fin de octubre, otros que no tienen fecha de inicio. Si alguien ya hizo alguno de estos cursos de la lista, también lo va a poder marcar en el formulario para que ya se le contabilice. Y una vez que terminen esa formación, tanto Ceibal como UATE de CFE nos van a pasar esa información para que nosotros podamos tener en los criterios de aprobación. Porque cuáles son, acá les decía las fechas, entonces, del 30 del 9 al 7 del 10, van a tener el periodo de inscripción a esos cursos a través de un formulario que va a estar en la plataforma. Se los vamos a recordar, se los vamos a decir de nuevo. Y van a tener entre el 8 del 10 y el 26 del 10 inician todos estos cursos, algunos antes, otros después, y el 25 del 11, que es cuando termina el curso, vence el plazo para la realización de este módulo transversal. ¿Cuáles son los requisitos para la aprobación? Participar de los eventos sincrónicos, realizar las actividades propuestas en cada semana de formación, aprobar el trabajo final y aprobar el módulo transversal. Estos son los 4 requisitos que vamos a estar revisando para la aprobación. El equipo docente está integrado por el coordinador académico José Miguel García. Yo estoy, Sofía
García, a cargo de la coordinación de contenidos y tutorías, y tenemos aquí al equipo de tutores que a mí me gustaría presentarles para que puedan saludar. Ahora las vamos a nombrar, y nos van a acompañar, como les dijimos, en las distintas instancias, María Teresa Lugo y Ana Soncino, que nos acompañan hoy, Valeria Odetti y Pablo Bongiovanni. Le voy a pedir a José Miguel y a los tutores, Carla, Carlos, Patricia, Verónica y Carolina, que puedan habilitarse el micrófono, saludar para que también los puedan conocer. Hola, sí, buenos días. La verdad que es un placer tener esta cantidad de gente en una mañana como es, después de, bueno, las corridas que tuvimos para que esto pudiera salir adelante. Es un placer. Bueno, esperamos que disfruten de la cursada de la misma manera que nosotros disfrutamos pensando y coordinando la propuesta. Muchas gracias, José. Verónica, te vemos bien acompañada. Sí, acá estoy. Bueno, yo soy Bienvenida. Verónica Molfino, que soy la tutora del grupo 5. Ya nos hemos comunicado por ahí en el foro de presentación. Y esta es mi hija que se muere por salir, no sé qué tiene. Muchas gracias, Verónica. Carla, no sé si estás Buen por día. allí. Carlos, te escuchamos. Buen día. Bueno, le doy la bienvenida a todos los que decidieron participar de esta actividad, de este curso. Yo soy el tutor del grupo 2. Allí ya estuvimos intercambiando, y me parece que la principal riqueza de este espacio formativo es el hecho de que estén adscriptores y practicantes en un mismo espacio de formación, que generalmente están en el liceo, en la UTU, pero no comparten otro tipo de espacios donde puedan continuar profundizando lo que es pensar la clase y qué instrumentos se van a llevar allí para poder llevar a cabo el acto educativo. Así que bueno, de mi parte estoy siempre a las órdenes, pueden comunicarse cuando quieran, y bueno, vamos a recorrer este camino juntos. Que pasen bien. Muchas gracias, Carlos. Carla, si estás por allí, te escuchamos. Bueno, buenos días para todas y para todos. Darles la bienvenida a este espacio que empezamos a recorrer ya desde el miércoles. Contarles que para mí también es un desafío y que me parece que es una instancia que va a ser de aprendizaje para todos y para todas. Y desearles el mejor recorrido, ponerme a disposición para cualquier eventualidad que se presente. Soy la tutora del grupo 1, ya estuvimos ahí también intercambiando un poco, pero sigo a las órdenes y nos seguimos leyendo y encontrando en el espacio virtual. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, Carla. Carolina, ¿estás por allí? Hola, buen día. Muchas gracias, es un gusto compartir este espacio. Soy tutora del grupo 3 y bueno, tengo seguridad de que el intercambio va a ser muy enriquecedor, así que bueno, buena mañana. Muchísimas gracias, Carolina. Patricia. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy muy contenta de participar en esta propuesta de formación, y espero que, como dijo Martín, sirva para generar y afianzar las comunidades de práctica que tenemos, ¿no? O sea que me siento muy feliz y espero poder ayudarlos. Yo soy la tutora del grupo 4, y bueno, voy a estar ahí para todos. Buena mañana. Muchas gracias. Vamos ahora entonces a darle la palabra a José Miguel, que va a presentar a las expertas que nos acompañan. Antes de eso les recuerdo a quienes fueron entrando ahora al final, por favor, que revisen que su nombre y su apellido esté correctamente escrito, que tengan toda la información, porque eso es lo que registra la plataforma como asistencia. Si alguien no lo tiene, puede ir a participantes, y allí en su nombre, al costadito le aparece una flecha o un botón que dice More, y pueden cambiar el nombre o me escriben por el chat y yo se los cambio, ¿está bien? Pero es muy importante que quede eso bien registrado. José Miguel, te damos la palabra entonces como coordinador general del curso para dar inicio a la parte académica de esta jornada. Bueno, es impresionante. Lo primero que es impresionante, que esto estaba agendado para las 10:30 y estoy mirando la hora ahí en el bordecito y dice 10:30, así que esto es una precisión casi suiza.
Bueno, para mí es un gusto siempre contar con María Teresa Lugo. No es la primera vez que la tenemos como invitada, hemos compartido muchas actividades de hace muchos años, así que realmente esperamos que disfruten de esta actividad. María Teresa es magíster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es licenciada en Ciencia de la Educación por la UBA, ha realizado estudios de especialización en enseñanza para la comprensión en Harvard y en dirección de centros educativos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2004 se desempeña como coordinadora de proyectos TIC y educación del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO, sede regional Buenos Aires, es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes. Junto con María Teresa está la magíster Ana Sonsino, que es magíster en Educación y TIC por la Universitat Oberta de Cataluña, especialista en didáctica y licenciada en Ciencia de la Educación de la UBA. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina coordina el programa de capacitación a distancia y es asesora de planificación estratégica en el marco de la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad. Desde el año 2008 ha participado en diversas propuestas de formación. En línea como tutora, diseñadora y coordinadora, se ha desempeñado como adjunta y jefa de trabajos prácticos en la materia de educación virtual. Se ha desempeñado como directora de comunicación y contenidos y asesora de la Dirección General Ejecutiva del programa Conectar Igualdad. Es decir, que tenemos aquí a una dupla, digamos, muy potente, que nos ha estado acompañando y que esperemos disfruten de esta actividad en el día de hoy. Así que le damos la palabra entonces. No sé cuál de las dos va a empezar, si María Teresa o Ana, así que, bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel. Para mí, como siempre, es una alegría estar del otro lado del charco saludándolos y compartiendo efectivamente una mañana horrible también de este lado. Frío, está todo oscuro, llueve muchísimo, no sé si de ese lado también. Estoy muy contenta de estar en esta instancia. Quiero agradecer muy especialmente a UNICEF, a Luz Ángela Melo, a Flaxo Uruguay por la invitación, a Carmen Veramendi, a José Miguel, a Sofía. También agradecer muy especialmente en este emprendimiento conjunto a Martín Rebur, la vi por ahí también a Martina Bailón de Plan Ceibal, y por supuesto a Codicen, todos de alguna manera personas e instituciones con las que he trabajado muchísimo durante, yo creo que más de 20 años. Así que esto para mí es un placer. Hoy estoy acompañada muy gratamente con Ana Sonsino, colega con la que venimos trabajando hace mucho tiempo, y venimos investigando y trabajando estos temas de las tecnologías. Solo quiero aclarar que desde hace 1 año y medio ya no estoy en UNESCO, he terminado mi trabajo ahí, y que ahora estoy con un emprendimiento muy interesante, con una iniciativa que simplemente enuncio. Estoy coordinando, soy la coordinadora del secretariado de Generación Única, una iniciativa de UNICEF que lleva muchas de estas cuestiones que estamos conversando, que tiene que ver en definitiva con los derechos de los jóvenes y de los adolescentes para la educación, que tiene que ver con poder garantizar equidad y que tiene muchísimo que ver con algunas de las cuestiones que vamos a conversar en este momento con ustedes. Y en último término, quiero agradecerle a cada uno de los 140 y pico, ¿no es cierto?, de participantes que en esta mañana desangelada están haciendo el esfuerzo de sostener la educación. Yo creo que estos son tiempos muy complejos, tal como planteaba Carmen, donde este quiebre de dimensiones, espacio, tiempo, agrupamientos, y que de alguna manera también nos plantea no solo desafíos pedagógicos para lo que hacemos, para poder seguir sosteniendo la educación
en clave de emergencia, como estamos teniendo en este momento. Yo creo que también plantea desafíos de índole emocional, que bien vale la pena tomar en cuenta. Cuando José Miguel y Sofía nos plantean a Ana y a mí el desafío de acompañarlos en esta instancia, en esta propuesta educativa tan potente, de alguna manera entra en el planteo de lo que sería planificar situacionalmente, que de eso se trata lo que vamos a introducir hoy. Tener en cuenta cuando hablamos de ese primer momento de mapear el territorio, como me gusta decir a mí, o mapear los territorios, incorporar también esos desafíos emocionales. Hoy esta ruptura, este quiebre de dimensiones, que de alguna manera hace, como bien dice Martín Rebur, no podemos escapar emocionalmente de lo que nos pasa. No lo dijo en este momento, pero hemos compartido algunas otras instancias en esta situación de pandemia de estos meses, que para América Latina y para el mundo ha generado una situación inédita, compleja, y que de alguna manera permite revisar mucho de lo que veníamos haciendo, y que es algunos de los puntos que quiero plantear en esta introducción antes de entrar directamente en el tema nuestro, porque creo que forma parte de los puentes necesarios que tenemos que crear para poder, como dije, seguir sosteniendo la educación en esta educación remota en emergencia, pero también dándonos, como bien planteaba Carmen, la posibilidad, y como decía también Luz, de la posibilidad esperanzada de pensar en futuros relevantes. Yo creo que aquí es donde América Latina, nuestros países, cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de actuación, tenemos la responsabilidad de poder pensar estos futuros relevantes. ¿Qué hay de post-pandemia? ¿Qué es lo que hay después de todo esto? Es difícil, ¿no es cierto?, vaticinar el futuro, es difícil saber con qué nos vamos a encontrar, pero cuando hablamos de planificación situacional, estamos pensando en identificar algunas de las cuestiones claves, esto que llamamos los problemas complejos que tenemos que poder planificar en escenarios complejos, tal como hemos identificado. El primer punto que nos pareció interesante poder compartir con ustedes tiene que ver con esta idea fundamental de trabajar en la redefinición de los proyectos institucionales. ¿Por qué? Porque evidentemente el panorama ha cambiado. O sea, la educación, mejor dicho, la pandemia ha puesto en jaque muchas de las cuestiones, las brechas existentes, y las ha amplificado. Hay una frase que me viene acompañando en la pandemia y que tiene que ver con esta idea de este filósofo coreano, este pensador, que dice: el virus es un espejo que muestra en qué sociedad vivimos. Es decir, el COVID no es que ha creado las brechas, sino que las ha amplificado. Son brechas y deudas pendientes que teníamos en la región, en las instituciones educativas, y que de alguna manera nos plantean esto que a mí me gusta decir en clave de equidad, que es cómo hacemos para garantizar el regreso a escuelas seguras en primer lugar. Este regreso escalonado, en fases, como bien se planteaba al comienzo, no todos los países están en una situación igual, sino que hay distintos puntos de partida, y esto hace que haya más o menos condiciones institucionales fuertes, robustas, y que esa diferenciación, cuando yo recién señalaba esta idea de mapear el territorio, tiene que ver con ese primer momento. Este concepto de escuelas seguras no se refiere solamente a las condiciones de agua, condiciones sanitarias, condiciones edilicias, sino algo que me parece fundamental en estos tiempos y que se trata de pensar desde puentes de confianza y responsabilidad compartida. En la presentación se habló de codiseño, Martín traía esta idea de comunidades de práctica. Yo creo que son todos conceptos que veníamos insistiendo, trabajando, desarrollando con anterioridad a la pandemia, pero que hoy la pandemia lo pone en una situación de emergencia y de urgencia, de poder trabajar con estos conceptos y trabajar y desarrollar estas líneas de acción. También
promover políticas diferenciales y contextuales. Cuando hablo de política también hablo de micropolítica, todo lo que hace a las situaciones institucionales, es decir, cada uno en su ámbito de actuación, en el aula, en la escuela, en las redes, todo lo que hace a poder trabajar con los territorios desde las principales cuestiones que se van generando, y en esto que a mí me gusta plantear con que el cambio se puede gestionar. ¿Por qué? Porque en realidad este modelo de educación remota en emergencia que tenemos en este momento, porque no son las condiciones ideales, más allá de que Uruguay, como hoy bien se planteó, es el país de la región que está en mejores condiciones, porque las políticas robustas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la integración de las tecnologías, con el Plan Ceibal, dio la prueba de que era importante, cuando hablábamos de las brechas, tener una política sostenida de inclusión de tecnología. Esto, que en toda la región y en el mundo hoy es un diferencial, Uruguay lo tiene a favor. Promover y garantizar el acceso a recursos e infraestructura tecnológica y promover la equidad de género. La pandemia nos mostró en este cierre de escuelas a nivel de escuelas presenciales que había una gran diferenciación entre la responsabilidad de las mujeres en el cuidado de las cuestiones cotidianas y domésticas, y veo muchas cabezas asintiendo, y el acompañamiento en las tareas escolares de los chicos y chicas. Esto creo que es algo que hay que poner también, por supuesto, es una deuda pendiente, pero la pandemia también amplificó, y estamos en números, voy a dar un número global, pero en un 70-30 y en algunos casos un 80-20 de responsabilidad y de actividades tensionadas hacia las mujeres en relación con los hombres en los hogares. Porque como bien decimos, la educación se ha sostenido en los hogares, pero para ello hay una sobreexposición y sobreresponsabilidad hacia las mujeres. Acompañar emocional y pedagógicamente a los equipos docentes. Yo creo que esto es lo que se ha demostrado como uno de los puntos para diseñar los proyectos institucionales y los proyectos pedagógicos, la importancia de los equipos directivos y de todos aquellos roles y perfiles de acompañamiento para poder seguir trabajando en redes, en comunidades, en esta idea de poder escuchar y acompañar a los que están llevando las tareas educativas. Los desafíos emocionales, esto que hoy planteaba, que no podemos dejarlo de lado. Y por supuesto, y esto lo quiero plantear, garantizar el financiamiento para el sector educación. Esta pandemia ha puesto también en evidencia la inversión en educación diferenciada de los países de América Latina. Hay algo que esto ha generado, y cuando hablamos de los desafíos que tenemos pendientes, va a tener que ver con estas cuestiones de garantizar el retorno a escuelas seguras, pero también no perder más chicos y chicas de los que ya estaban fuera de las instituciones educativas. Creo que estas cuestiones que hablan de la necesidad de pensar en la expertise docente para poder garantizar la integración de las tecnologías, por ejemplo, pero también para poder pensar estas trayectorias escolares que sean, y vuelvo con esta idea de pensar en clave de esperanza y en clave de ventana de oportunidad para hablar de planificación, de futuros relevantes para todos y todas. La pandemia es evidentemente una situación de emergencia muy, muy compleja e inédita, pero también nos da la posibilidad de reimaginar estas configuraciones institucionales, los proyectos institucionales, cuáles eran estos saberes prioritarios y que teníamos de alguna manera que volver a ubicar en un lugar. Nosotros lo pensamos en esta breve introducción, antes de darle la palabra a Ana, en la centralidad de los equipos docentes para poder acompañar y garantizar el retorno a escuelas seguras, la posibilidad de seguir pensando proyectos en clave de equidad y de derechos, pero para eso es necesario, sin ningún lugar a dudas, revisar la organización de la escuela, el trabajo que estamos llevando adelante, las condiciones de base de la comunidad educativa,
Y esta idea que venimos trabajando cuando definimos estos proyectos en clave de puentes, en clave de conexiones, en clave de redes. Uruguay tiene una larga trayectoria en esto de las redes de escuelas, trabajando con otros. De alguna manera la tecnología nos ha facilitado esto en estos tiempos de pandemia, pero la idea es cómo hacemos para también aprovecharla para pensar lo que estamos definiendo como modelos híbridos, que serían estos modelos post-pandemia, y que de alguna manera permiten imaginar que la redefinición de estos proyectos institucionales van a tener algunas condiciones. Yo diría que la primera cuestión es pensar en este mapeo de los territorios y de las instituciones, qué permanece, qué falta y qué cambia en este complejo momento que estamos pasando, de lo que veníamos haciendo con anterioridad. Y acá hay una cuestión que me parece que es central, es no olvidarnos de, a pesar de estos tiempos de emergencia e incertidumbre, seguir imaginando la escuela como una unidad de sentido, de permanencia, de pertenencia y de relevancia tanto curricular como de relevancia en relación con los saberes y las expectativas de nuestros chicos y chicas. Yo creo que si hay brechas en América Latina, además de las brechas pedagógicas, de las brechas tecnológicas, también hay esto que hemos definido muchas veces como brechas de expectativas entre lo que los estudiantes están necesitando y lo que el sistema educativo y la oferta educativa de cada una de sus instituciones está ofreciendo. Esta brecha de expectativas nos pone a revisar cuál es el punto de partida que tenemos para identificar capacidades y establecer estos pasos a seguir. Saber con qué contamos, esta idea de mapeo, que hablamos fundamentalmente de una planificación situacional, de una planificación situada. ¿Y qué sabemos? Y en función de lo que contamos, ¿cuáles son estas líneas de acción? Pero acá quiero aclarar algo antes de pasar a la siguiente etapa, y es que todo este proceso nos remite a algunas cuestiones que yo creo que hoy son esenciales, y es saber, en primer lugar, que este cambio deseado, este proceso de redefinición se puede gestionar. Podemos intervenir en ese proceso. Hablamos de innovación, pero también hablamos de esta idea de cambio no lineal, sino de aproximaciones sucesivas. A mí me gusta decir esto cuando analizamos la imagen objetivo a la que tenemos que ir trabajando y desarrollando en este momento. Si antes hablábamos de complejidad e incertidumbre, ahora es indudable que no podemos imaginar algo diferente. Y entonces en estas aproximaciones sucesivas, saber que cuando imaginamos que llegamos al objetivo, también nos hemos modificado nosotros. Creo que son tiempos de pensar un quiebre de dimensiones, pero también son tiempos de capitalizar la potencia de cada uno de nosotros como actores que pueden intervenir y transformar la realidad. Son momentos difíciles, pero son momentos donde es necesario repensar lo que en la planificación llamamos el mapa de actores. ¿Por qué lo digo? Porque este mapa de actores no solo se ha modificado con nuestras subjetividades y cómo nos percibimos nosotros y a los otros, sino también porque hay una ampliación de perfiles y de funciones. La pandemia nos ha mostrado indudablemente que hay un componente sanitario, que hay un componente a atender o una dimensión de salud, pero también que hay fundamentalmente dimensiones del ámbito de lo emocional, dimensiones del ámbito de lo pedagógico y también cuestiones vinculadas con la nutrición, con la salud en general, pero también con algunos aspectos vinculados con las culturas profesionales. Esto ya lo decíamos de antes. Hoy es indudable que identificar en este mapa de actores las distintas expectativas, las distintas necesidades y sobre todo, y con esto voy a darle la palabra a Ana, formando estas redes de
y canales diferentes, generar lo que llamamos una conversación en el marco de una construcción intersubjetiva. Este concepto de conversación intersubjetiva quiero dejarlo puesto sobre el debate y la discusión, porque creo que es lo que estamos haciendo en este momento. Gracias a la tecnología, a las posibilidades de conectividad, a las posibilidades del uso de la tecnología para conversar, para codiseñar, para cooperar entre todos y generar estos puentes que hoy los tenemos a través del Río de la Plata, pero que de alguna manera nos habla de poder pensarnos todos juntos, porque de alguna manera, si algo nos está enseñando la pandemia, es que de aquí no nos salvamos solos, que necesitamos trabajar en comunidad y de una manera colaborativa y con puentes. Aquí voy a dejar en esta brevísima introducción, vuelvo a agradecer la invitación y la invito ahora a mi colega y compañera Ana Soncino, que va a seguir en este trabajo contándoles qué pensamos para que a partir de esto podamos trabajar juntos. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio, realmente es un placer compartir con tantos colegas del otro lado del charco, como dijo Tere, este espacio de reflexión y de construcción colectiva, en una mañana que es gris, pero acá en este Zoom está soleada y va a ser plena de ideas. En este concepto, en el marco de esta formación, donde estamos pensándonos como docentes en la integración de tecnologías, el primer módulo de planeamiento nos invita o nos desafía a pensar desde dónde vamos a pensar o cómo vamos a empezar a planear esa integración, esos modelos, ¿no? Desde el concepto como decía Tere, de comprender el escenario, de mapear el escenario, desde dónde vamos a construir esa integración, comprender cómo se han redefinido, problematizado y vuelto a construir esos mapas de actores. Entonces la primera actividad que les queríamos proponer, para después pasar a un segundo momento de conceptualización, es que en pequeños grupos podamos repreguntarnos brevemente a través de un instrumento, de un formulario que hemos construido con Teresa, ¿qué es esto de planificar en escenarios complejos? ¿Cómo nos encontró posicionados? ¿Qué emociones nos atravesaron en el contexto de la pandemia? ¿Qué cosas, como contó Tere recién, permanecieron? ¿Qué se modificó? ¿Qué se agregó? ¿Qué faltó? ¿Cuáles han sido estos actores redefinidos, ¿no? ¿Cómo se planteó nuevamente la familia? ¿Aparecieron nuevos actores? ¿Se reorganizaron los actores de la escuela en esta necesidad de planificar en un contexto de aislamiento, en un contexto que mostró que la escuela y la institucionalidad y enseñar y aprender va más allá del edificio escolar, con esas fronteras borradas que por ahí las tecnologías nos ayudaron a reconfigurar? Entonces la idea de este instrumento es que nos juntemos brevemente, 15, 20 minutos en pequeños grupos, podamos preguntarnos esto grupalmente, volvernos a posicionar en unos meses atrás, en este marzo-abril que nos encontró a todos teniendo que en una semana reinventar y recrear la continuidad pedagógica, y pensar en estos 2-3 meses qué pasó en torno a estos tópicos que les proponemos pensar en pequeños grupos, contestar ese formulario. La idea es que uno por grupo responda el formulario, y nosotras con Tere vamos a recuperar y a conceptualizar y entonces a dialogar a partir de hacer circular las voces de los grupos en torno al emergente, porque como planteamos recién en la introducción, el planeamiento es en contexto, el planeamiento es situacional y es comprendiendo las problemáticas, potencialidades y prioridades de cada territorio. Así que sin mucho más y para poder avanzar, los dejo con la consigna. Yo no sé si en el chat están teniendo el enlace, y si no, yo lo llevo. Vamos a hacer aquí, muchas gracias Ana y María Teresa, les acabamos de poner en el chat el archivo para que se puedan descargar, y también el link donde está el archivo en Drive, también si quieren usarlo así. Lo que vamos a hacer, para quienes nunca hayan trabajado con esta modalidad de grupos en Zoom,
es que nosotros les vamos a asignar un grupo aleatorio. Ustedes se van a ir a ese grupo, van a trabajar, uno va a compartir pantalla, va a completar el formulario, como comentaba Ana recién, con la consigna clara, van a tener 20 minutos, y van a tener siempre la posibilidad de llamar para pedir ayuda, en el caso de que tengan alguna duda con la consigna, o tengan algún problema técnico, lo que sea que les pase, pueden llamar y pedir ayuda, o pueden volver acá a la sala principal. Cuando falten un par de minutos, les vamos a avisar con un mensaje general por el chat, para que ustedes se organicen, y es muy importante que a medida que vayan trabajando, vayan completando el formulario, para que Ana y María Teresa puedan ir viendo los avances, y haga de alguna manera más dinámica luego la recuperación de esa información, y que podamos trabajar luego sobre lo que ustedes van a estar trabajando en esos grupos. Esos grupos se van a hacer en forma aleatoria, o sea que no tienen nada que ver ni con los grupos de tutoría, ni con los grupos con los que ustedes se inscribieron, van a conocer otras personas de otros lugares, de otras instituciones, así que vamos ahora a dividir esos grupos, como dijeron recién, van a ser grupos de 5 o 6 participantes, vamos a ver cómo nos quedan. Ahí vamos, van a ver que los va a mandar directo a los grupos. Por favor, registren en qué grupo quedan, porque si se les corta la conexión por algo y vuelven, nosotros necesitamos que ustedes nos digan en qué grupo estaban. Ahí vamos. Muy bien. Pueden ir yendo nomás a los grupos. Estamos todos. Ahora sí, se terminan de sumar los participantes que estaban en los grupos. Les vamos a decir, a ver ahora cuando estemos todos, ahora sí, que por favor, si alguien no llegó a mandar algún grupo, no llegó a completar todo, no se preocupen, lo que les pedimos es que quien tenía el formulario abierto, que ponga un guión en lo que no llegaron a completar y le den enviar, ¿tá? Hasta donde hayan llegado, porque así eso es lo que Ana y Teresa van a poder comentar. Así que no sé, Ana, vos que tenés allí el formulario abierto, tenemos unos cuantos grupos ya. Pero los que no hayan llegado a contestar alguna pregunta, no se preocupen, le ponen un guión y lo mandan. Bueno, te doy la palabra a María Teresa para esta última parte de la jornada. ¿Ven la pantalla? Perfecto. Bueno, vamos a hacer así, lindo verlos a todos de nuevo. Así que vamos a trabajar así, yo voy a tomar unos 10 minutos para recuperar algunos conceptos teóricos y algunas apreciaciones, mientras Ana está procesando el formulario que ustedes mandaron, con algunas de las cuestiones para avanzar. O sea que yo tengo aquí las 11:21, así que voy a trabajar hasta 11:30, un minutito más quizás. Bueno, quiero recuperar una idea que me parece importante cuando estamos pensando en esta planificación en contextos complejos, en situaciones de emergencia, inédita como la que estamos pasando, y es recuperar esta idea de esperanza y de futuro. Voy a tomar la idea de Mérier, que él habla de articular lo común y lo singular, ¿no? en esta construcción de futuro pospandemia, y pensándolo también en clave de equidad y en clave de derechos. Yo creo que si hablamos de los desafíos para poder sostener la continuidad pedagógica, es ubicarnos también en un lugar fundamentalmente de derecho. Por eso quería tomar esta idea de que hacer escuela no es proclamar la igualdad de oportunidades, sino luchar por la igualdad del derecho a la educación. Y esto tiene que ver con estos desafíos pedagógicos que nos vamos a plantear al planificar en contextos complejos, en contextos inciertos, y que va a hacer poder mitigar el impacto de la pandemia en la pérdida de estudiantes. Lo quiero traer porque aparentemente, o digo, como una previsión, 1.200.000 millones de estudiantes de la región, perdón, 1.200 millones de estudiantes de la región podrían no volver a las aulas presenciales. Es aproximadamente un 16% más de los chicos y chicas que ya estaban fuera del sistema educativo. Esto para América Latina es una alerta muy importante, un impacto fundamental,
y que es el primer punto que quiero poner de alerta para repensar, reimaginar, rediseñar estos proyectos institucionales en contextos de incertidumbre. Yo decía al comienzo que María Teresa, perdóname, que sabes que estamos viendo tu pantalla, si la pones en presentación para que veamos. Perdón. Ahí está. Discúlpame la interrupción. No, ahí me ven. Ahí. Perfecto. Bueno, en líneas fundamentales diríamos, tenemos estos desafíos de índole tecnológica, que como bien se planteaba al comienzo, en el caso de Uruguay no es una situación, digamos, preocupante, sí como para poder sostener desafíos pedagógicos, que fundamentalmente el primero que señalé, que tiene que ver con recuperar las trayectorias escolares y también los desafíos de contención emocional. Fundamentalmente yo diría, voy a dar solo una pincelada, pero en relación con estos desafíos, es el acceso, la baja apropiación que muchas veces aparece en algunos colectivos y en algunas situaciones, pero sobre todo me interesaba pincelar esta idea de pensar la conectividad como derecho, que hoy en el caso de Uruguay se ha mostrado como una fortaleza fundamental, y poder pensar estos desarrollos tecnológicos, plataformas, recursos digitales, y como dice nuestra colega y amiga Graciela Rabajoli, si se puede imprimir no es un contenido digital, que creo que nos ayuda a imaginar cómo trabajar estos recursos digitales y estos contenidos digitales desde una manera mucho más creativa y mucho más innovadora. Esta idea de los desafíos pedagógicos me interesa trabajarlo fundamentalmente para que ustedes puedan mirar 4 ideas fuerzas, ¿no? Esta expertise docente necesaria que tiene que ver con el sentido de este curso, ¿no? Para poder enseñar de manera remota y en estos escenarios o modelos híbridos. Recuperar estudiantes, este va a ser el gran desafío para América Latina y para los países de la región y para cada uno de nosotros en este contexto de pandemia y pospandemia. Y cómo trabajar estos modelos educativos transformadores y de innovación en clave de oportunidad y en clave de esperanza. De alguna manera, el foco en la responsabilidad institucional para asegurar la permanencia y el egreso de los estudiantes con calidad educativa habla de esta idea de futuros relevantes. Yo creo que la pandemia nos pone también en situación de calidad educativa y de saber que estos trayectos educativos que estamos ofreciendo en la pandemia y que van a tener un impacto en la pospandemia, en cómo vamos a imaginar esta idea, va a tener que ver fundamentalmente con este concepto de pensar también cómo nuestros estudiantes, los chicos y chicas que hoy tenemos en las aulas, en este modelo de contingencia, de incertidumbre, de complejidad, van a poder realmente aprovechar estos saberes y estos buenos aprendizajes que podamos ir generando para pensar esta idea de Mérieux de articular lo común con lo singular en futuros relevantes. Vuelvo con esta idea de oportunidad porque me parece que nos genera una situación, a pesar de la complejidad, de esperanza y una oportunidad de hacer mejor y hacer escuela de una manera diferente. Los proyectos, evidentemente, cuando nosotros decimos mapear los territorios, recapitular aquello que funciona, aquello que tenemos que fortalecer, pero también poder estar atentos a aquellas cuestiones que tenemos que modificar. En definitiva, estoy hablando de un modelo de planificación situacional que ubica en los problemas que tenemos que resolver y cómo la tecnología va a contribuir a mitigar el impacto de la pandemia, resolviendo estos distintos problemas que van surgiendo, y no funcionar, y esto lo digo siempre, pero creo que hoy tienen un valor fundamental, no trabajar con un esquema de solución busca problema, sino identificar los problemas complejos que estamos hoy ya teniendo en cuenta en función de estas fases de trabajo que podemos imaginar, estas fases de trabajo institucional,
y que van a tener que ver con ir incorporando la problemática de los territorios y de los colectivos, pero también trabajando en una mirada mucho más atenta y mucho más situacional a lo que va ocurriendo. Y esto, como dije al principio, no lo podemos hacer solos. Esto implica una conversación y una construcción intersubjetiva donde se pueda ir acompañando el trabajo de los distintos posicionamientos de actores, las distintas expectativas, las distintas necesidades, en este conjunto donde hoy indudablemente nadie se salva solo. Así que con esto voy a darle la palabra a Ana, que va a ir recuperando desde los desafíos emocionales, desde los desafíos pedagógicos, a ver cómo ustedes fueron percibiendo este primer ejercicio como para poder ir trabajando desde esta mirada. Ana, te doy la palabra. Sí, Tere, perdón que estaba terminando de procesar la última pregunta, así que si me das 30 segundos más. Sí, por supuesto. Ya estoy trayendo el gráfico. Ya vamos a ir trabajando con estas ideas. Me gusta pensar que la pandemia nos va a hacer mejores, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esta es por lo menos mi ilusión frente a este contexto, y creo que poder trabajar con estos buenos aprendizajes, registrar, esto es algo que les estamos compartiendo como una lección aprendida, ¿no? Registrar todo lo que está ocurriendo, que hay muchas cosas valiosas que van ocurriendo. Yo creo que la pandemia mostró, por un lado, la necesidad de reforzar los puentes con las familias, con los hogares, pero también valorizar el trabajo colectivo de los equipos docentes, y en ese sentido, cuando digo esto en clave de esperanza, creo que nos ha mostrado la importancia del trabajar colectivamente y del esfuerzo que están haciendo los y las docentes en cada uno de los países, en cada una de las instituciones. Yo creo que la pandemia mostró también que sin estos equipos docentes y directivos también es imposible poder seguir sosteniendo la educación. Esto de alguna manera que veníamos ya trabajando pre-pandemia puso en valor el lugar de la escuela y el lugar de los docentes. Así que aquí veo algunas oportunidades que vale la pena seguir reforzando para no, y vuelvo con esto, no perder más estudiantes de los que ya teníamos fuera de la escuela, y poder garantizar este derecho a la educación y este en clave de calidad, y poder pensar estos proyectos institucionales desde ese lugar. Así que Ana, vos me avisás cuando ya podemos... Sí. Ya te aviso, ya estoy pegando el último gráfico. Bien. Perdón, pero esto es el minuto a minuto también. Sí. Es a vivo. Televisión verdad, en vivo, totalmente. Es a vivo. Capaz que Teresa, mientras Ana termina eso, hay una duda que surgió bastante recurrente, y acá veo que en el chat también, con el tema de los grupos y agrupamientos. Capaz que podés comentar un poquito de eso mientras Ana termina. Bueno, hay algunas cuestiones que cuando nosotros hablamos de planificación, hablamos de organización, y hablamos de gestión también. Y cuando hablamos de organización, hablamos también de las estructuras más, digamos, comunes vinculadas con las escuelas, que tienen que ver con tiempos, espacios y agrupamientos. Estas tres dimensiones, tres categorías, mejor dicho, de la organización, hoy están en cuestión con la pandemia y han puesto en situación compleja, ¿no? La gestión y la organización. Cuando hablamos de agrupamientos, hablamos fundamentalmente de lo que tiene que ver con, digamos, la unidad clase, la unidad estudiantes, y que esto de alguna manera yo agregaría con la dimensión temporal, que en relación con la presencialidad y la distancia, o la presencialidad y la virtualidad, también se ha puesto en cuestión. Este tema de los agrupamientos tiene que ver tanto con los agrupamientos estudiantiles como con los nuevos agrupamientos que se dan
cuando yo hablaba de la unidad escuela como una unidad de sentido, yo creo que revisa también la pandemia esta necesidad de trabajo en redes, de trabajo con otras instituciones, de nuevos agrupamientos que rompen la tradicional organización en aulas también. Entonces, cuando hablamos de agrupamientos, estamos hablando de nuevas configuraciones de los equipos, tanto a nivel de los equipos docentes, como también de agrupamientos estudiantiles. Así que bueno, sería en tres niveles, a nivel de los estudiantes, a nivel de los docentes, y a nivel también de las instituciones y de las escuelas y de los colegios. Así que sería, digamos, la posibilidad de revisar estos agrupamientos más, entre comillas, tradicionales, podríamos decir, y cómo se reperfilan y se reconfiguran en función de lo que ha ocurrido en la pandemia y de los agrupamientos que se están dando también a nivel de la fase ya de vuelta a las clases presenciales. No sé si queda claro esta idea de agrupamientos. Gracias, Teresa. Ahora nos dirán en el chat, a ver si por ahí ¿Cómo ya... lo vieron? Exacto, sí. ¿Cómo lo vieron? Bueno, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Perfecto, Ana. Bien, ya estoy. Tengo la última nube de palabras saliendo del horno. Dejo de compartir entonces. Sí, así yo ya voy compartiendo muy bien pantalla. Muy interesante mientras íbamos procesando, realmente ver cómo los grupos avanzaban y cuántas cosas en común, ¿no? Tenían los grupos. Ahí ya estoy compartiendo. Ustedes me van a decir si ven bien. Cierro con lo de agrupamientos, que veo el chat, agrupamientos más flexibles, podríamos decir, ¿no es cierto? Esta idea de agrupamientos más flexibles. Ana, vemos bien, pero ahora sí. Ya lo pongo como presentación. Perfecto. Bueno, acá estamos. Realmente mientras íbamos ayer trabajando con Tere, cerrando todos los detalles, nos parecía tan importante comenzar por esta cuestión de las emociones, ¿no? De llevarnos a ese lugar clave para cuando estamos planificando en escenario, y esto que decía Tere, si problema busca solución o solución busca problema, ¿no? Pensar por comprender dónde estamos posicionados desde la identidad institucional. Acá nos pareció, ahora analizando el resultado de lo que ustedes plantearon en ese lugar de emociones, claramente hay una emoción que aparece como preponderante y llamativa, que es la incertidumbre, que creo que en definitiva es lo que nos pasó a todos cuando desde un día para el otro, entre marzo y abril, tuvimos que ir a casa y ver cómo seguíamos. También aparecen emociones como frustración, angustia, ansiedad, miedo, estrés. El estrés aparecía bastante. Pero bueno, vemos que por acá, chiquita, aparece también la innovación, y ahí está un poco la esperanza que planteaba Tere y el horizonte, y bueno, empezar a ver cómo seguimos y cómo avanzamos en esta responsabilidad que tenemos en la garantía de un derecho como es el derecho a la educación. Así que bueno, por acá nuestra nube de palabra de emociones. Avanzo a la siguiente. Esta me parece muy interesante, lo que fue emergiendo. Acá en azul es lo que permanece, en rojo es lo que falta, y en amarillo es lo que cambia. Y a mí primero lo que me resulta llamativo, que donde está más repartido, tiene que ver exactamente con el componente situacional, ¿no? Y entonces acorde a cada institución, la pertenencia, el sentido de pertenencia, fíjense qué parejo está ahí, ¿no? O permanece o falta o cambia. Y entonces esto creo que nos invita a la reflexión de por qué a veces con el mismo equipamiento, con las mismas herramientas en una institución y en otra pasan cosas tan distintas, ¿no? Fíjense que la pertenencia, según en qué institución estamos, se siente como que faltó, que cambió o que permaneció. Creo que ese es un buen interrogante para que nos llevemos
y para que pensemos a la hora de planificar, porque es central empezar por preguntarnos nuestra institución cuál es su misión, cuáles son sus objetivos, cuál es su meta objetivo. Y la identidad. Bueno, en relación, hay algunas cuestiones que están bien claras, que para todos cambiaron, ¿no? Los tiempos cambiaron, los espacios cambiaron, la de los agrupamientos, por ahí estaba la duda conceptual, entonces no sabíamos si faltó, cambió, pero claramente ahí hubo algo que no permaneció. El plan de clases cambió para todos, ¿no? Básicamente, muy poquitos plantearon que permaneció. El modelo de gestión, ¿no? El vínculo docente-alumno, fíjense el dato del vínculo docente-alumno. Y acá hay dos que me guardo para el final que tienen que ver con el uso de las tecnologías y con el rol de las familias. Que creo que en este escenario realmente hay una reconfiguración muy fuerte en relación con ambos y que ambos son vectores de la continuidad pedagógica. Rol de las familias y uso de las tecnologías. Así que los arrastro para la pantalla que sigue y los dejo ahí flotando, ¿no? Las dos cuestiones que ya traje, la de la identidad institucional y estas últimas dos del rol de las familias y el uso de las tecnologías. En cuanto al mapa de actores, ¿no? Ahí les invitamos a pensar cuál era el actor por ahí clave o central o más importante que se había replanteado o reconfigurado en este escenario. Y aparece la familia con fuerza, pero también aparecen otros actores que en la escuela aparecen a veces más solapados, ¿no? Y que ahora parece que aparecieron con más fuerza, los adscritos, el docente de informática, el facilitador, el referente de tecnología, bueno, los multidisciplinarios, como esos actores que por ahí están más desdibujados en el cotidiano escolar y que ahora aparecen con fuerza. Y bueno, ¿cómo en este mapeo o remapeo, Teresa los invitaba al principio a decir, bueno, ¿cómo capitalizamos, cómo construimos canales, cómo planteamos redes con estos actores que aparecen con fuerza? Y aparecen con fuerza porque están ayudando a garantizar la continuidad pedagógica. Discúlpame, Ana, chiquitito apareció los hijos, es decir, la familia propia. Esto me parece que es algo que hablábamos al comienzo y que forma parte de este colectivo, ¿no? Esta situación cotidiana de tener también que, acompañar la vida cotidiana, la vida personal y cómo se ha mezclado con la vida profesional. Absolutamente, y por ahí también chiquitito aparece compañeros, sí, este mundo que circunda y que en casa aparece hibridado con el espacio de lo escolar. Bueno, en relación con la integración de las tecnologías en tiempos de aislamiento, ¿qué podríamos decir? Bueno, acá el dato más fuerte es que posibilitaron la continuidad pedagógica, ¿sí? El 80% de las respuestas de los grupos planteó que habían posibilitado la continuidad pedagógica, que permitieron sostener los procesos, tanto de gestión como de clase, como administrativos, ahí un 60% estuvo de acuerdo con eso. También hay un dato muy fuerte que es que visibilizaron brechas, ¿no? Ahí el 76% plantea que las tecnologías también llevadas a casa, ¿no? Fuera del escenario de lo escolar, donde, bueno, ahí Uruguay tiene una brecha prácticamente cero con su plan Ceibal, sin embargo, yéndonos a casa parece que también las cuestiones de conectividad y otras cuestiones que atraviesan la continuidad pedagógica, que no solo hacen al acceso al dispositivo, están visibilizando brechas. Y fuertemente están todos de acuerdo, o casi todos, ¿no? Un 76%, en que han potenciado procesos de enseñanza y de aprendizaje. Después, bueno, ahí está más parejo y más repartido esto de que han demandado nuevos desafíos y que nuevos compromisos, otros trabajos. Ahí sería interesante abrir esas respuestas que fueron quedando en el 4 y 4%, que es ya una respuesta para indagar un poquito más y profundizar. Pero me quedo con esta idea de la continuidad pedagógica y también de la visibilización de brechas, porque creo que entre esos dos desafíos es donde tenemos que construir los modelos de integración de tecnologías, y si me permiten 5 minutos más para trabajar un poquito este concepto de la integración de las tecnologías antes que Tere haga el cierre. Volvemos a la pregunta, volvemos a conceptualizar. ¿Cuál es entonces el rol de las tecnologías para seguir educando?
Y no es un solo rol el de las tecnologías para seguir educando, porque esa respuesta siempre es una respuesta que es situada. Por eso con Teresa hablamos de construir modelos tecnopedagógicos situados en el escenario. Las tecnologías son, por supuesto, grandes aliadas, son condición de posibilidad, pero son condición de posibilidad mirando a estos otros, a nuestros sujetos de la educación, que hoy es un sujeto ampliado, porque hoy es un sujeto que está incluyendo a las familias y que está incluyendo a nuevos actores. Nuestro planeamiento se tiene que construir en tanto nuestros desafíos pedagógicos, porque por supuesto no tenemos que olvidar que a la escuela vinimos a enseñar para que otro aprenda, pero también considerando a ese otro. Y ese otro incluye no solo la tecnología disponible, ¿sí?, sino que incluye su entorno familiar, incluye un contexto que necesita momentos de conectado y desconectado, ¿sí? Nosotros estamos planteando, y lo que estamos viendo desde el principio de la pandemia, que se lo escuché decir muchas veces a Tere, es menos es más. Menos es más. ¿Cómo vamos a establecer nuestras prioridades curriculares? Y las vamos a establecer considerando dónde está ese otro. ¿Qué acceso tecnológico tiene ese otro? ¿Qué conectividad? ¿Qué entorno familiar? Y haciendo ese análisis complejo es que vamos a construir nuestro modelo tecnopedagógico que no se limita al ecosistema digital de los y las estudiantes. Algunas líneas de acción posibles, entonces. Primero tenemos que identificar nuestro punto de partida, nuestra línea de base, cuáles son las innovaciones tecnológicas y organizacionales que ya estaban incorporadas en la vida institucional. Pero en esa línea de base tenemos que recrear el uso, recrearlo en función de todas estas cuestiones que fuimos planteando, en función de este nuevo escenario y de estos nuevos actores. Tenemos que plantearnos un diseño de propuestas que no esté ceñido a las tecnologías, que esté potenciado con las tecnologías, y que no se plantee un escenario de conexión permanente, más allá de que esas condiciones de conectividad sean óptimas. La enseñanza y el aprendizaje demandan tiempos para la cognición, tiempos para la reflexión, y esos tiempos los tenemos que considerar. Tiempos también para el esparcimiento y el juego, ¿sí? A veces en esto que a veces llamamos temor backward, salimos a llenar el tiempo y a pensar un montón de actividades y para hacer en casa, y las consignas, y para mandarle a las mamás y a los papás que también están trabajando y que también están compartiendo sus conectividades y sus dispositivos, y bueno, menos es más. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo establecemos prioridades curriculares en función de ese otro, considerando sus accesos tecnológicos? Una cosa que aparece muy fuerte es las redes y los grupos. ¿Sí? El grupo de WhatsApp parece algo menor, y muchos grupos de estudiantes y de docentes se han sostenido en esos meses gracias a estos grupos y a estas redes y herramientas de microblogging. Ponemos WhatsApp, pero podría ser cualquier otro. Bueno, capitalicémoslos, usémoslos, las familias están ahí, los docentes están ahí, los chicos están ahí. Nosotros tenemos que ir a construir donde está el otro, y desde ese lugar, en todo caso, irlos llevando a los escenarios que queremos configurar. Planificar con sentido didáctico la incorporación de las nuevas tecnologías. Esto es algo que no nos cansamos de decir, lo estamos diciendo hace 2 décadas, pero claramente en este escenario adquiere una notoriedad, así como las brechas han adquirido una notoriedad. Y por último, recupero esta idea que venimos planteando, pero la quiero cerrar con esto y ponerlo en valor. Evitemos la sobrecarga de redes y la sobreconexión. El aprendizaje necesita tiempo, necesita reflexión y necesita una propuesta tecnopedagógica situada. Con esto yo cierro, Tere, y ya te dejo con el futuro, con el horizonte. Bueno, qué responsabilidad, ¿eh? Que me dejen con el futuro, no. Me parece. Pasos a seguir, vamos a decirlo así, para sacarle el peso. Gracias si puedo con el mío, ¿no? Porque, digamos, estamos en un momento un poco complicado, pero sí quería traer esto, que ustedes lo conocen, porque tiene que ver con las fases, están un poquito revisitadas, pero son las fases que planteaba Fulan, y que a mí me gusta porque, digamos, si hablamos de planificación, o sea, en la cuarentena, la pandemia, en el aislamiento, en lo que está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo, se habla de estas fases.
que son las fases de apertura y cierre, y lo que cotidianamente sabemos. Entonces lo que estamos haciendo aquí es tomar estas fases y las voy a plantear en clave de momentos, porque para planificación situacional hablamos de momentos, no de etapas, porque se supone que las etapas es una continuación de la otra. Los momentos son momentos más atenuados, más acentuados, y fíjense esta metáfora que vamos a hacer en relación con la pandemia, y que de alguna manera nos va a ayudar a ver cómo seguimos. En esta primera fase, o en este primer momento, ¿no?, de interrupción, lo que estamos haciendo es identificar respuestas y lecciones aprendidas. Este es un punto, un comienzo importante, que lo señalamos tanto Ana como yo, pero quería volver a este momento de registro y de una mirada 360, diría yo, de lo que está ocurriendo. El segundo momento tiene que ver con esta transición, y que cuando preguntaban la cuestión esta de los agrupamientos, yo señalé a último momento esta idea de flexibilidad. Quizás no es la mejor, pero de alguna manera nos da esta idea de poder tener más cintura para imaginar y rediseñar estos agrupamientos, estos espacios. Así eso que algunos autores llaman nueva normalidad, pero que habla, y a mí me gusta plantearlo, de escuelas seguras. Cuando hablo, vuelvo a esta idea, cuando hablo de escuelas seguras, no solo es la distancia física, la máscara o el lavado de manos, sino que habla de estos puentes de confianza y responsabilidad entre todos. La tercera fase podríamos llamarla esta de reimaginar el modelo o los modelos híbridos, que están en sintonía con estos modelos talles a medida. Acá, si algo mostró la pandemia, es que no nos sirve el talle único, un modelo para poder salir sobre la marcha y resolver los problemas que van surgiendo. La realidad es que vamos a tener que ser más flexibles, innovadores y creativos, con esto que acá plantea la colega de reformulaciones a corto, mediano y largo plazo. Excelente esta idea, y me parece que es donde nos vamos a ubicar para poder planificar en estos contextos inciertos y complejos. Y este otro momento, que me parece que es un momento clave, que es el de experimentar, evaluar y revisar. Yo creo que este modelo de planificación, y podemos pasar a la siguiente pantalla, pero que nos habla de esta idea de Hopkins de capacidad y estrategia, y que es la famosa pregunta del qué hacer, ¿no?, frente a una situación como esta. Entonces, cintura, cuando digo cintura, es esta capacidad de movernos en estos tiempos inciertos y complejos, saber que vamos a tener que ir redefiniendo permanentemente, pero que lo que nos va a ayudar es a no estar solos. O sea, esta posibilidad de ir pensando estos planes, estos proyectos de contingencia, con esta mirada que aquí la colega trae de corto, mediano y largo plazo. Esta posibilidad, a mí me gusta siempre trabajar con esta metáfora del helicóptero, y que hoy creo que es súper práctica, que es poder ir trabajando con esta mirada, no la del auto o el coche que va en la ruta, sino del helicóptero que va pudiendo mapear el territorio más a nivel meso y macro, pero también teniendo en cuenta lo que el camino va planteando con baches, con problemas, esta mirada del helicóptero que sube y baja, y que no tiene una mirada tan lejana que no permite ver las especificidades de los territorios, pero que también tiene la capacidad de elevarse un poquitito y poder mirar como el helicóptero el panorama más allá de mi aula, de mi clase, de mi institución, y ver qué ocurre en la comunidad y en los territorios. Yo creo que esto hoy es clave. Surgió en las nubes de palabra la importancia de la familia, la importancia de los puentes, la importancia de trabajar con otros, y creo que cuando hablamos de educación remota en emergencia, porque en muchos casos, y surgió también
en el formulario, cuando ustedes planteaban que a pesar de que Uruguay es el país de la región que está en mejores condiciones con respecto a la conectividad y a los dispositivos, sin embargo hay una brecha que tiene que ver con la apropiación de la tecnología y con lo que ocurre en los hogares también, el acompañamiento necesario desde las casas para poder seguir en estos momentos más atenuados de presencialidad, ¿no es cierto? Entonces aquí surgen estas ideas y pusimos este pequeño esquema, ¿no? de qué entendemos por estos modelos híbridos más y menos presenciales y más o menos a distancia, recuperando algunas de las cuestiones que hemos conversado hoy y que surgen en el trabajo en equipo. Fíjense, primer punto, ¿dónde estamos parados? Esta idea de mapear el territorio, que es dinámica, que es con otros, que habla de tiempos, espacios, agrupamientos, presencialidad y virtualidad. Ese mapeo de territorio que en definitiva es identificar los problemas complejos que surgen, y que eso va a ser dinámico, va a ser flexible, dijimos. Después tenemos este punto que es focalizar en los desafíos, en los obstáculos, y este mapa de actores revisitado y cambiante. Creo que esto que también apareció y que fue parte del ejercicio, y que es que lo tengan muy presente porque este mapa de actores va a ir cambiando a medida que vamos entrando en las distintas fases, y que de alguna manera los distintos momentos de la pospandemia y de la pandemia nos va a ir indicando por dónde vamos a tener que ir pensando lo que nosotros llamamos en planeamiento las líneas de acción. Contemplar el estado de situación, contemplar no en el sentido de pasividad, sino de tenerlo en cuenta. ¿Cuál es este estado de situación cambiante? Construir estrategias de regularización de exámenes. ¿Por qué lo planteo? Porque no es el foco de este encuentro, pero poder pensar las acreditaciones y las evaluaciones, sabiendo que evaluar no es calificar, pero que vamos a necesitar trabajar instrumentos y herramientas de evaluación nuevas para poder acompañar este proceso inédito y complejo que estamos teniendo. Tener en cuenta el bienestar mental y físico de estudiantes, docentes, de equipos directivos, de equipos de apoyo, de todo lo que habla de un momento, y vuelvo con esto, de un momento totalmente inédito, inesperado, y que en pocas semanas tuvimos que salir al ruedo, con las herramientas que teníamos, con las condiciones que teníamos, y que esto de alguna manera va a tener que ver con esos desafíos emocionales y de bienestar mental, y también, por supuesto, físico, que estamos hablando. Muchos vamos a volver diferente a la presencialidad total. Esta idea de que no vamos a ser los mismos, cada uno de nosotros, y los vínculos no van a ser los mismos. Esto va a implicar una mirada atenta, un radar, que no es solamente el termómetro con que nos toman la temperatura casi cotidianamente, en esto, cuando entramos a hacer una compra en un comercio, cuando entramos a una institución educativa, cuando vamos al banco o hacemos un trámite. Esta idea del termómetro me gusta traerlo como algo a favor, como algo que vamos a tener que tener presente para mapear el territorio, para ver dónde estamos parados, cuáles son los problemas complejos. Ustedes dirán, qué atrevida, ¿no? Con todas las dificultades que trae estas situaciones de los termómetros, todo lo que es la situación de pandemia, pero yo los invito a que lo pensemos en clave de planificación, en clave de calidad educativa, en clave en definitiva de nuestros saberes profesionales, de lo que hacemos como educadores. Y quizás lo vamos a encontrar más amigable, ¿no?, a esta situación de máscaras, de termómetros, de dificultades. Así que termino con esta idea en la construcción de los modelos híbridos de aprendizajes relevantes, porque creo que si hay algo que hoy nos está trayendo la pandemia es la priorización, ¿no? Como en la vida cotidiana estamos priorizando, estamos revalorizando cuestiones como lo afectivo, como qué ponemos en primer lugar,
en esta situación inédita, bueno, yo los invito a que también lo piensen desde que enseñamos. El otro día con mi amiga Mariana Mayo, que estábamos en un webinar, porque saben que estamos muy en tema, ¿no? Los que nos dedicamos a la tecnología en este momento, es como pasó a ser casi el boom, ¿no? de las charlas y de los encuentros. Y decíamos esto de que menos es más, en el sentido de que no se trata de enseñar menos, no se trata de enseñar menos, se trata de enseñar lo más relevante. Entonces, esta idea de lo relevante, que veníamos trabajándolo en la prepandemia, yo creo que hoy hablar de experiencias significativas, de contenidos, cuando decimos no al cementerio de PDF, que eran todas cuestiones que ya veníamos trabajando, ¿no es cierto?, con Sofía, con José Miguel, o sea, hoy tienen un valor fundamental. Y si pasamos a la siguiente pantalla, en esta idea de que el cambio se puede gestionar, aquí simplemente en esta idea de los ambientes de aprendizaje que tomaba Ana también, de lo que ustedes habían trabajado, que fue muy breve pero muy rico, ¿no es cierto? Y que nos da esta idea de partir de las evidencias, ¿qué sabemos, ¿no? De aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, aula invertida, o sea, ¿qué funciona y qué sabíamos que funciona? Entonces me parece que trabajar desde esa idea, y cuando traigo esta de la evaluación revisitada, ¿no? Que cuando digo evaluar no es calificar, es pensar hasta nuevas estructuras de acreditación, ¿no es cierto? Todo esto que se está discutiendo en los países no es solo un problema de Uruguay, es un problema de la región y del mundo. ¿Cómo vamos a trabajar desde ese lugar? También pensar las instituciones educativas, los liceos, los colegios, las escuelas, como ambientes nuevos de socialización. ¿Por qué lo traigo? Porque siempre hablábamos de esto, ¿no? De que no se, de las escuelas como no solamente desde el punto de vista más didáctico o de aprendizajes curriculares. Hoy es indudable que lo que extrañan nuestros estudiantes que no han podido volver, ya sea porque están en zonas más urbanas y el número de estudiantes es menor, porque son aulas que no permiten muchos estudiantes con distanciamiento. Esto ha puesto también en situación la precariedad de muchas de los edificios escolares. Creo que esta idea también ha traído la fuerza de ambientes nuevos de socialización como espacios donde ocurren muchas otras cosas, y qué es lo que los estudiantes y las familias y los docentes extrañamos, ¿no? en esta situación. Y ya para terminar la parte, digamos, oficial de estas pequeñas pinceladas que hemos tratado de dar para que se animen a leer el material de planificación, para que se animen a trabajar más a fondo, ¿no? En estos trayectos formativos que este curso tan importante está trayendo. Quería dejarles esta frase que me viene acompañando desde las primeras semanas de pandemia, porque para todo fue difícil, en mi caso no poder ver a mis nietos, a mis hijas, poder estar, nosotros en Argentina estamos en una situación de aislamiento mayor que ustedes, y se nos hace complicada la vida cotidiana, esto que traía creo que Carmen al comienzo, cómo armonizar, ¿no es cierto?, cómo equilibrar la vida familiar, las obligaciones domésticas, con este continuo que se ha generado entre dar clase, entre estar atendiendo a los hijos, entre estar lavando la ropa, etcétera, etcétera. No hace falta que se los cuente, pero esto que estamos viviendo todos, y que me ha acompañado desde el comienzo, cuando creo que a la segunda semana de confinamiento y de aislamiento, me junté con algunas compañeras de Wikimedia y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y ahí esta frase que quiero leerla para terminar,
y para pensar en estos desafíos que la pandemia nos pone por delante, pero como suelo ser muy esperanzada, se las voy a leer. Y una vez que la tormenta termine, porque esto va a pasar, no recordarás cómo lo lograste ni cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Que esto es lo que nos están planteando muchos epidemiólogos, ¿no? Esto de que quizás entremos en una situación de epidemia y de virus y de situaciones de idas y vueltas, y que tiene que ver, y esto lo digo yo, no lo dice Murakami, con haber quizás dejado de lado alertas, el cuidado del medio ambiente, cuestiones que veníamos ya como planteando desde hace muchísimo tiempo y nos venían avisando que esto podía pasar. Y aunque una cosa sí es segura, dice Murakami, cuando salgas de esa tormenta, no vas a ser la misma persona que entró en ella. Estos cambios que se están generando a nivel de cada uno de nosotros. Y en definitiva, dice Murakami, y nosotros, y yo personalmente afirmo, de eso se va a tratar la tormenta. Quizás no mirar tanto el punto de llegada, cuando hablamos de planificación situacional, sino prestar atención a los cambios en ese proceso que se va dando, y que en definitiva, lo importante es el camino. Yo creo, y me acuerdo de las palabras de Drexler, ¿no? En relación con esto de la trama más que el desenlace, ¿no es cierto? En esto, a mí me gusta mucho Jorge Drexler, y me parece que en esto la importancia de la trama más que el desenlace, no por dejar de lado el impacto y las consecuencias de esta pandemia, pero sí prestarle atención a estos procesos, a lo que va ocurriendo, al registro de qué nos va pasando. Con esto mi parte y digamos mi aporte se cierra. Le voy a dar la palabra a Ana para que termine nuestra participación, agradecer nuevamente la invitación, agradecerle a todos ustedes, a estos 141 creo que son colegas uruguayos que están desde la otra orilla hoy en esta mañana difícil, una mañana horrible, ¿no es cierto?, desde el punto de vista climático, pero tan linda para poder no sentirnos solos, ¿no? Esta idea de puentes. Así que Ana, te doy la palabra. Gracias María Teresa, y bueno, yo para cerrar, y un poco en la línea que planteó Tere recién, creo que recuperaría las emociones nuevas que nos puede traer después de todos estos meses, este replanteo o volvernos a desafiar como docentes. Y si bien esa foto y esa nube de palabras que nos mostró un poquito oscura, casi como está el afuera y el contexto hoy, creo que con este cierre y lo que fue saliendo después, podríamos plantearnos un nuevo ejercicio de las emociones nuevas hacia futuro, de la innovación, de la creación, de volver a poner en valor a la escuela, que creo que esto es algo que pasó estos meses con muchísima fuerza, como una institución que trasciende un edificio, nuestro rol docente, y por supuesto no perder el encuadre de las políticas públicas y de los grandes lineamientos, ¿no? Un poco ayer hablábamos con Tere esto, que la mochila, a veces parece que nos fuimos a casa y nos llevamos la mochila del derecho a la educación. Bueno, no, ahí también no perder ese contexto, no perder esa visión. ¿Y cuáles son las condiciones para lograrlo? Las condiciones de la práctica. Creo que en eso radica, pero sin dejar de considerar estos horizontes y estos procesos con la ilusión de cómo vamos a salir reconfigurados de esta tormenta que ser fortalecidos y creativos y colaboradores. Así que muchas gracias por este espacio y bueno, aquí estamos, casi en tiempo, Tere. Sí, muchísimas gracias, María Teresa, muchísimas gracias, Ana,
por habernos acompañado. Fue una jornada sumamente enriquecedora, nos llevamos muchas cosas para pensar y para sentir, porque por acá en el chat también destacaban eso, ¿no? Es decir, no solo desde el pienso, sino también desde las emociones. Así que agradecerles a todas las personas que se conectaron hoy. Estamos iniciando este proceso formativo, así que tenemos mucho camino todavía por delante para seguir ahondando en estos conceptos que nos trajeron hoy María Teresa y Ana. Muchas gracias, José Miguel, te doy la palabra para el cierre de la actividad. Bueno, voy a ser breve, me debe estar dando como unos 7 segundos, Sofía, como para terminar. La verdad que es un placer escucharlas y un placer ver además el trabajo, lo que se ha planteado a nivel de los grupos y el análisis, por supuesto, ustedes hicieron. Y solo como para disparar 3 cositas. El año pasado, si decíamos vamos a tener grupos de WhatsApp con los estudiantes, a muchos se nos erizaba la piel, y eso cambió. Ahora hay que empezar a pensar el derecho a la desconexión, que es lo que plantea la ley nueva española con respecto al teletrabajo. Está claro que, que hubo una fuerte transformación, que todos empezamos a repartir tareas y pasamos a actividades más activas realmente en estos periodos. Claramente hay que repensar, replanificar, reformular y transformar. Y una cosa que a mí me entusiasma mucho y que creo que en este curso vamos a trabajar bastante con eso, y eso es lo bueno, que hay profesores de formación docente, los DOT, los practicantes, los adscriptores en toda esa masa. Creo que esto rompió definitivamente el aislamiento que teníamos los docentes. Así que la verdad que agradecemos muchísimo a Ana y María Teresa por esta brillante actividad, y les deseamos una muy buena cursada. Bueno, damos cierre entonces a la jornada de hoy. A partir del lunes va a estar disponible esta grabación. También le vamos a pedir a María Teresa y Ana la presentación para poder disponibilizarla. Así que nos encontramos con ustedes, con los tutores y las tutoras en el campus virtual. Hasta pronto, entonces, buen fin de semana. Muchas gracias nuevamente, María Teresa y Ana. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.